corazón. Bendiciones, bendiciones. Espero que me estén escuchando. Primeramente Dios. Gloria a Dios que se esté viendo. Bendiciones. El Señor me los continúe bendiciendo. Esperando que se conecten alguna hermana. Gloria a Dios. Para empezar. Gloria a Dios. Mientras que estaba estudiando hoy para la predicación de mañana, gloria a Dios, ya Dios me dio la palabra, pero hay que estudiarla para poder traer la palabra. Gloria a Dios que Dios tiene preparada para uno. Mientras que estaba estudiando, el Señor trajo una palabra poderosa, gloria a Dios, a mi vida, la cual hoy quiero compartirla contigo, gloria a Dios, porque yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Gloria a Dios. Déjame ver si las hermanas se van conectando. Gloria a Dios. Bendito Espíritu Santo. Puede ser que ellas no sepan que, gloria a Dios, que estoy en vivo, porque no había dicho nada de que iba a estar hoy orando. Gloria a Dios. Ayer dije que lo iba a dejar para mañana. Gloria a Dios. Vamos, díselo. Dame, Señor, un corazón muy limpio, porque quiero verte. Díselo. Un corazón muy limpio. Gloria a Dios. Lo estoy haciendo desde mi teléfono de aquí. No me fui para el carro porque no tengo casi batería. Gloria a Dios. Y mientras que estaba estudiando, como le estaba diciendo, Dios me trajo una palabra poderosa para que te la pudiera compartir. Gloria a Dios, bendito Dios. Y quiero que la puedas recibir de parte de Dios. Por favor, esperando que las hermanas se vayan conectando. Dios mío, estoy con el teléfono en la mano. A ver si puedo. A ver si las encuentro aquí. Ya la encontré.
La palabra, la cual vamos a estar orando mañana por mi canal de YouTube. Gloria a Dios, vamos a estar orando por las naciones. El Espíritu Santo traía una palabra poderosa a mi vida para que yo la pueda compartir contigo. Y el Espíritu Santo, gloria a Dios, basaba esta palabra, gloria a Dios, en el Salmo 32. Allí rapidito, si lo puedes, si tienes tu Biblia cerca, vamos a buscarlo. Salmo 32. Dice, la dicha del perdón. Gloria a Dios. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto oraré a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esta a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodeará. Y mientras, gloria a Dios, que yo estaba estudiando la palabra, la cual, gloria a Dios, voy a traer mañana, antes de estar orando por las naciones, el Espíritu Santo me hablaba de la vida de David. Gloria a Dios. Sé que para muchos no es incierto, gloria a Dios, que el rey David, mientras que el pueblo de Israel estaba peleando una gran batalla, y el cual él tenía que asistir, gloria a Dios, como el rey de Israel, gloria a Dios, estar en la fuerza ahí peleando con su pueblo, estar ahí, él decidió descansar. Y el Espíritu Santo me decía, hay muchos en mi pueblo que también están cansados como estuvo David en ese tiempo. David se quedó, gloria a Dios, decidió quedarse descansando mientras el pueblo libraba una gran batalla. Dice que el arca estaba allí. Y dice la palabra de Dios que David, gloria a Dios, descansaba, pero el pueblo estaba peleando. Y dice que cuando David se terminó de dormir, él se levanta y se pone en una terraza, de la cual, gloria a Dios, él ve a la mujer de Urías Eteo, a Betsabé, bañándose. Y es cuando la ve y él la desea para sí. Hoy puede ser que a lo mejor tú estás cansado y Dios te ha dado una orden para que tú lleves a realizarla. Hoy puede ser que a lo mejor estás tan agotado que te quieres quedar en tu cama y no quieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero tenemos que tener cuidado. Recuerda, yo estaba estudiando para la predicación de mañana, que las naciones no tienen nada que ver con esto, pero Dios me dijo que trajera esta palabra. Yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé si estás cansado, yo no sé si a lo mejor estás tan agotado que para lo que Dios te ha mandado, a lo mejor tú dices, Padre, yo no tengo fuerza para continuar. Pero como hijo de Dios tenemos que tener cuidado, porque el rey David, el cual Dios dijo que tenía el corazón conforme al de él, por no estar haciendo y trabajando y caminando en la visión de Dios, fue donde Satanás lo utilizó para traer tentación a su vida y para hacerlo caer. Muchas veces, gloria a Dios, casi siempre, el diablo trabaja en nuestras emociones. Él sabe cómo estamos emocionalmente. El día que estamos más débiles, él va a tratar de hacernos caer, él va a tratar de hacernos de apartar de la voluntad de Dios. El diablo sabe cómo estamos emocionalmente. Si nos levantamos y no oramos, si entramos en su presencia, si nos levantamos y a lo mejor ni le damos buenos días a Dios, o puede ser que a lo mejor le digamos a Dios lo que te dije hoy, lo que te dije ayer, te lo digo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el enemigo trabaja en las emociones. Dios te ha levantado a ti en estos últimos días para algo grande. Dios te ha llamado con un propósito divino. A David lo llamó, gloria a Dios. Y de hecho mandó a Samuel a ungirlo a su casa, donde su papá no pensó que el que iba a ungir de parte de Dios era David.
Recuerda que David estaba en la parte de atrás cuidando las ovejas de su padre. De hecho, el papá de David pensó que era el primer hijo, el que tenía el derecho de ser ungido. Recuerda que en aquellos entonces, la familia, gloria a Dios, el primogénito era el primer hijo. Era el que tenía derecho a la herencia. Gloria a Dios. Tanto en lo secular como en lo espiritual. Pero allí a través de Samuel Dios vino a romper. Y Dios le dijo a Samuel, no mires lo que mira tus ojos. Porque yo he escogido, gloria a Dios, un hombre conforme a mi corazón. Y dice que por delante de Samuel pasaron varios hermanos de David. Pero ese no era el que Dios tenía. Dios tenía reservado un hombre, el cual a lo mejor para nadie no era nada. Gloria a Dios, ni aún para sus hermanos, ni aún para su padre. Era alguien que estaba cuidando las ovejas. Era alguien que estaba en la parte de atrás. Era alguien que estaba, gloria a Dios, allá en el exterior, y Dios lo quería traer delante. Dios quería ungirlo como rey de Israel. Déjame decirte que Dios siempre, cuando nos llama, tiene un propósito divino con nosotros. Pero de nosotros nos corresponde tomar lo que Dios tiene para nosotros y hacerlo, lo que Dios quiere. Recuerda que después del ungimiento de David, el padre lo manda a sus hermanos a llevarle pan, a llevarle unas cuantas cosas a sus hermanos, pero con el fin de que David pudiera ver lo que estaba aconteciendo allí. Gloria a Dios, donde estaban sus hermanos. Y dice que David allí ve a este Goliat, a este incircunciso, gritando, mofiándose del pueblo de Dios. Y David empieza a investigar quién era este Goliat, quién era este incircunciso, por qué venía a desafiar al pueblo de Dios. Recuerda que dice la palabra de Dios que David empieza a investigar. Gloria a Dios, con el fin de poner al incircunciso en su lugar, de decirle, tú estás desafiando al escuadrón de Dios, tú no tienes autoridad ninguna. Déjame decirte que Saúl había dicho que si se aparecía un hombre que peleaba contra Goliat, le entregaría a su hija como esposa. De hecho, gloria a Dios, al oído de Saúl llega que hay un joven dispuesto a enfrentar a Goliat. Hay un joven el cual dice que se va a enfrentar a Goliat. Y Saúl manda a llamar a David, al hijo de Isaí, al más pequeño de la casa de Isaí, aquel que era pastor de ovejas, aquel que estaba cuidando las ovejas, y dice que le trata de poner su armadura, pero la armadura a David le pesaba. David no estaba acostumbrado a eso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya de ahí te estaba diciendo, tú no vas a pelear con las vestimentas de otra persona, tú no vas a pelear, gloria a Dios, como otra persona quiere que tú pelees tu guerra. Tú vas a pelear como yo te he llamado, como yo te he levantado y en la manera que yo quiero que tú pelees. Por eso la guerra de todos los hijos de Dios son diferentes. Unos tienen tentación, gloria a Dios, de concupiscencia. Uno tiene tentación de mentir, otros son diversas. La misma palabra dice que no somos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y que todo viene de parte de nuestra carne. Gloria a Dios. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie al mal. Y dice la palabra de Dios que David va a enfrentar a este Goliat. Ese niño, ese hijo de Isaí, el más pequeño de la casa de Isaí que estaba atrás, que era el que resguardaba las ovejas cuando venía un oso, un león. Ese Dios lo sacó a la escena. Ese Dios lo trajo para que enfrentara a uno de los más grandes. Gloria a Dios, gigante. Gloria a Dios. Para que todo el mundo supiera que con quien estuviera Jehová de los ejércitos había victoria.
Y yo quiero que tú entiendas que Jehová de los ejércitos está contigo. Pero una cosa es que Dios quiere estar contigo, a una cosa es que tú te desconectes de tu creación, de tu creador, perdón. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pues nosotros no nos podemos desconectar de Dios. No podemos estar 5 minutos sin hablar con Él, no podemos estar sin pensar en Él, porque es nuestro mundo, nuestro todo. Mientras David estaba en la parte de atrás, cuidando las ovejas, yo pienso que David estaba conectado 100% con Dios. De tal manera que la fe de David era tan grande que lo que no pudo hacer el escuadrón de Israel, lo que no pudo, gloria a Dios, enfrentar Saúl, Dios le dio la fortaleza, le dio el vigor. Su presencia estaba con David para levantarse. Y a través de David, darle muerte a este Goliat. La vida siempre a los hijos de Dios en diferentes circunstancias va a levantar gigantes, va a levantar problemas. ¿Para qué? Para que tu vida mengue. Pero según como tú estés con Dios, déjame decirte que tendrás victoria o tendrás fracaso. David, cuando fue ungido, David estaba en victoria porque estaba cerca de Dios. David estaba en comunión con Dios continuamente. David, cuando fue a pelear con el Goliat, David estaba en comunión con Dios. De hecho, le dijo: ¿qué tú tienes incircunciso? ¿Qué tú tienes? Gloria a Dios. Mientras que los otros le temblaban las rodillas de una con otra. Dice que sus rodillas temblaban, le daban una con la otra. David no tenía miedo porque estaba en comunión con Dios. Mientras que tu vida está en comunión con Dios, déjame decirte que el enemigo podrá tramar, pero no va a llegar a ser lo que no puede ser. Pero dice la palabra de Dios que ya David, gloria a Dios, después de estar en la cueva de Adulán, donde Dios le da su ejército, donde entraron los enlutados, aquellos que estaban endeudados, aquellos que nadie quería reconocer. Dice que todos ellos fueron allí con David. Y David formó su ejército. Gloria a Dios por la poderosa mano de Dios. Y se levantaron, hicieron hazaña. Pero dice que David, mientras que su pueblo, que es lo que quiero llegar a lo que Dios me dijo para ti, mientras que su pueblo estaba peleando y el arca estaba allí, dice que David estaba descansando. Déjame decirte, no es hora que en medio de la guerra tú estés descansando. Muchas veces el enemigo, gloria a Dios, trata de ponernos cansancio, y es verdad, nos cansamos, somos seres humanos. Somos de carne y hueso, pero tenemos que saber que tenemos un espíritu que es dado de Dios, que es de parte de Dios, el cual, gloria a Dios, tenemos que alinearlo con Dios, el cual tenemos que traer nuestra carne, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo en mí. Y dice la palabra de Dios que mientras el pueblo peleaba, David descansaba. Y ahí en medio de tu cansancio, el enemigo te va a dejar descansar. Pero cuando tú te levantes de ese cansancio, como tú no estás en sintonía con Dios, como tú no estás en la voluntad de Dios. David no estaba, gloria a Dios, en el lugar donde Dios lo había llamado, lo había puesto como rey. Y eso es lo que sucede. El enemigo aprovechó esa oportunidad para sacarlo de la voluntad de Dios. Ese niño que estaba, ese joven que estaba atrás cuidando las ovejas, que fue ungido por Samuel, por rey de Israel. Ese joven que pudo pararse delante de Saúl, el rey de Israel, y decirle: yo voy a enfrentar a ese incircunciso. Lo pudo hacer porque estaba en la voluntad de Dios, porque estaba en sintonía con Dios. Pero vemos un David en el palacio, en un lugar que ya se sentía poderoso, en un lugar que a lo mejor Dios te ha puesto, que a lo mejor ya tú te sientes en las más grandes esferas de la sociedad, en un lugar donde Dios te ha ungido y a lo mejor tú te sientes el más ungido de todos los ungidos y quieres descansar. Quieres descansar como el rey David, pero no es tiempo de descansar.
No es tiempo de descansar. Dios quiere que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Habrá tiempo para descansar, como dice Eclesiastés, para todo hay un tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo sembrado. Tiempo de aún de vivir y tiempo de morir. Para todo hay un tiempo debajo del cielo. Gloria a Dios, y debajo del sol. Hoy el Espíritu Santo, mientras que estaba estudiando, me decía, hay muchos cansados. Hay muchos agotados, pero en medio de ese cansancio viene el diablo a robar, como dice en Juan 10:10. Dice la palabra que él vino a robar, a matar y a destruir. Él aprovecha donde tu dificultad, donde tú te sientes agotado, para venir a traer tentación, para venirte a apartar de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando David, después de dormir mucho, por la tarde se levanta. Y dice la palabra de Dios que David va a la terraza y es donde ve a la mujer de Urías Eteo bañándose. Yo no sé, gloria a Dios, lo dice la Biblia. Allí en medio de su descanso. Si David hubiera estado cumpliendo con la voluntad de Dios, déjame decirte que eso nada hubiera sucedido. David estuviera peleando con los guerreros que Dios le había puesto, que le había dado en esa cueva de Adulán. David estuviera en el lugar cuidando el arca del parto y no hubiera caído en tentación. El enemigo no lo hubiera permitido a David caer. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que después de eso, que David peca, manda a buscar a Betsabé, se acuesta con ella, dice que ella sale en estado. David se va completamente de la voluntad de Dios. Y hoy puede ser que tú estés cansado, hoy puede ser que tú dices no puedo más, hoy puede ser que tú digas ya suelto la toalla, suelto los guantes, esta guerra no es mía. Pues hoy el Señor te está diciendo, cuando tú decides descansar y hay guerra y no peleas en esa guerra, va a venir Satanás a tentarte y vas a caer en la tentación. Había una guerra a la cual el pueblo tenía que librar y el rey David decidió descansar. Pues ese descanso le costó muy caro. Ese descanso le costó un año que había cometido el pecado. Un año, ese descanso le costó mandar a matar a un hombre que pertenecía al escuadrón de él. Ese descanso lo llevó a alejarse de Dios. Ese descanso lo llevó a pecar contra aquel que lo había ungido, contra aquel que lo hizo un día enfrentar a Goliat. Ese descanso lo llevó, gloria a Dios, a irse de la voluntad de Dios. Y dice que David pecó y que David por un año cerró sus labios. David por un año no confesó su pecado. David se había posesionado tanto en el lugar real donde Dios lo había puesto, que no era el David que adoraba a Dios como antes. Dice que una vez la hija de Saúl, la cual Saúl le había dado a David como su esposa, por haber peleado contra aquel Goliat, dice que juzgó a David porque David danzaba delante de la presencia de Dios. Pero David estaba enamorado en esos momentos de Dios y danzaba y danzaba. Y para él era más importante quedar bien con Dios que con los hombres. Pero llegó un momento que David estaba en su trono, en el lugar donde Dios lo había puesto. No lo había puesto el hombre, donde Dios lo llamó. Porque para nadie David era nada. Y dice la palabra de Dios que David quiso mejor callar para que las personas que a lo mejor estaban alrededor de él no lo juzgaran. Quiso callar su pecado, no sabiendo que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Pero Dios sabía que David se estaba muriendo. Dios sabía que David se estaba muriendo por dentro. Que a través de no cumplir la voluntad de Dios, de estar peleando en esa guerra, vino el enemigo a tentarlo, porque David se sentía cansado. Y dice la palabra de Dios, por eso te leí el Salmo 32,
escrito por David. Dice la palabra de Dios en el 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras David cayó su pecado, sus huesos se envejecían, su vida se secaba, su alma se contristaba, la presencia de Dios no era igual, el hablar con Dios no era igual. Y puede ser que hoy tú estés cansado. Y puede ser que yo lo sé porque Dios me dijo que te trajera esta palabra. Yo hoy no iba a transmitir. De hecho, estoy descansando mi voz para mañana, para la transmisión de mañana. Dios me decía, hay muchos en mi pueblo que están cansados. Pero adviértele, porque David cuando había guerra, él quiso descansar. Y uno no puede estar al revés del propósito de Dios. Si hay guerra, tienes que levantarte a pelear la guerra que Dios te ha permitido pelear por tu casa, mujer, por tus hijos. Hombre, varón de Dios. David decidió descansar. Y en ese medio de descanso vino el Satanás a tentarlo. Tanto fue así que lo llevó a matar a un hombre, a uno que pertenecía al escuadrón que Dios le había dado, a un hijo de Dios. Pero recuerda que cada pecado trae consecuencias. Aunque Dios al momento que tú le pidas perdón, Dios te va a perdonar. Dios es fiel. Dice su palabra que el que confesare sus pecados le serán remitidos, mas el que no le confesare no le serán perdonados. Dios perdonó instantáneamente a David cuando David se arrepintió. Pero la consecuencia no se la quitó nadie. De hecho, vino espada a su casa. De hecho, de ahí para allá, David vivió un desierto. David se escondía de su enemigo cuando David pudo enfrentar a Goliat y no tenerle miedo. David fue el hombre más débil en muchas ocasiones, pero él entendió que era dependiente de Dios. Entonces allí, si estás cansada hoy, no es tiempo de descansar, es tiempo de levantarte. Y si estás cansada de decirle, Señor, ¿sabes qué? Dame fuerza. Porque no es en mi fuerza, Señor, es en tu fuerza. Dile, Señor, estoy cansada, pero no de ti. No de venir delante de tu presencia. Estoy cansada, Padre, pero toma control de mis emociones. Porque no quiero descansar en el momento que hay que pelear. No quiero estar al revés de la situación. No quiero descansar en el momento que tengo que guerrear. No quiero descansar en el momento que más tú me necesitas que me levante. Yo quiero estar en tu voluntad. Yo no quiero descansar, Padre, porque yo sé que el enemigo va a traer tentación. El enemigo me va a hacer fallar y puede ser que no te haga fallar como David. En que tú mires un hombre o una mujer. Puede ser que te haga fallar en otras cosas. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios tuvo misericordia y mandó al profeta Natán. Dios siempre tiene misericordia de sus hijos y de su pueblo. Y Dios mandó al profeta Natán. Hoy Dios te está mandando un hijo de él, a un siervo de él, a mí te está mandando para que te hable. Para que aún en medio de tu cansancio no descanse. Para que en medio de tu cansancio puedas traer el cansancio a Dios. Él te prometió venir a mí los cargados y los cansados, que yo cogeré sus cargas y lo haré descansar. No descanses en tu casa. No descanses fuera de la voluntad de Dios. No descanses fuera de aquel creador que te amó y te ama y te da la victoria. Descansa en la voluntad de Dios. Descansa en su presencia. Descansa delante de aquel que tiene solución a todo lo que el enemigo quiera hacer. Lleva tus emociones delante de aquel que las puede controlar. Lleva tus emociones delante de aquel que puede estabilizar tus emociones para que tengas victoria. Hoy puedes tener un cansancio espiritual tan grande porque de hecho estás peleando una gran batalla. Yo lo sé porque Dios me lo dijo.
De hecho, estás peleando una gran batalla, la cual muchos saldrán de la oscuridad a la luz. Y entonces por eso el enemigo trata de darte cansancio, para que te vayas de la voluntad de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que tú entiendas que no es tiempo de descansar. Es tiempo de levantarte y guerrear. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de venir delante de Dios y decirle: Señor, yo sé que puedo estar cansada, pero tú eres mi fuerza. Señor, yo sé que a lo mejor puedo estar agotado, pero tú eres mi fortaleza. Yo sé que a lo mejor no tengo fuerza ni dar un paso, pero tú me darás fuerza como del búfalo y nuevas alas como de águila para volar en las alturas y no revolotear. Porque los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la fuerza que tú quieres recibir hoy en medio de ese cansancio, la fuerza que viene de Dios. No descanse, mujer, no descanse, hijo de Dios, porque en medio de tu descanso viene Satanás a traerte tentación. Y dice la palabra de Dios que Dios tuvo misericordia de David, mandó a Natán. Y le hace el cuento de que había un hombre que tenía una sola oveja y había uno que tenía mucha. Pero David en su veredicto dice: ese es el reo de muerte, se debe morir. Y Natán le dijo: bien has dicho, porque eres tú. David, me imagino que cuando Natán le haya declarado eso a David, David se quedó frío, estupefacto. Pero a la misma vez él sintió el amor y la misericordia de Dios, porque Dios lo confrontó porque lo amaba. Porque David decidió callar para quedar bien con los que estaban alrededor de él, no sabiendo que confesando su pecado delante de Dios, abriendo sus labios, Dios lo iba a librar y lo iba a perdonar como lo perdonó después. Y dice la palabra de Dios que en este salmo David declara: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David no podía vivir porque a la vez que tú le fallas a Dios, Dios dejó un espíritu, el cual ha hecho de ti una habitación. Y ese es otro punto que el Señor te quiere hablar. El Espíritu Santo está en ti. Yo sé que apenas tú te sientas cansada, que apenas tú sientas que a lo mejor fallas a Dios, el Espíritu Santo viene a renarguirte de pecado. Él siempre te va a hablar, te va a querer guiar, aún te va a confrontar para que tú llegues a la voluntad de Dios, tú te encamines en esa voluntad de Dios. Y dice que David se envejecía en sus huesos porque él se callaba. Pero dice la palabra de Dios que después que Natán lo confrontó, él pudo escribir, se pudo arrepentir de todo corazón y escribió el Salmo 51. Un salmo que en estos días nos ayuda mucho. Gloria a Dios, a los hijos de Dios. Un salmo que nos levanta. Un salmo que nos hace entrar en su presencia, que nos hace reconocer que somos pecadores, que sin Dios no somos nada. Un salmo que nos da la fuerza a proseguir. Cuando él decía en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. Dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado. Mi pecado siempre está delante de ti, contra ti. David sabía. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía. David en este Salmo 51 abrió su corazón. Tanto fue la declaración de David que él entendió que Dios le dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo te puse en ese lugar que tú estás. No fue los hombres. De hecho, para los hombres el rey era Saúl. Yo te ungí cuando nadie creyó en ti. Yo te saqué de la parte de atrás donde tú cuidabas ovejas.
Yo te hice enfrentar a uno de los mayores guerreros, a Goliat. Y te di la victoria. Pero a un hijo fallaste. Y para quedar bien con todos los que estaban alrededor de tu trono, cerraste tus labios. No confesaste tu pecado. Tuve que mandar un profeta para que te hablara. Porque tus huesos estaban envejeciendo, como dice el Salmo 32, 3. A causa de su gemir. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, que David escribe el Salmo 51. Un salmo que después muchos leímos. Fue publicado, gloria a Dios, confesando que él era un hombre pecador, que solo Dios era un Dios de misericordia. Y le estaba pidiendo a Dios misericordia, misericordia por él. Hoy Dios quiere tener misericordia de ti. Hoy Dios quiere que tú no descanses como David. Hoy Dios no quiere que tú te quedes en medio de esa guerra a descansar. Hoy Dios quiere que tú levantes tus brazos. Que tú digas, yo estoy presente donde tengo que estar. Yo no puedo estar en el lugar que no me corresponde estar. Yo tengo que estar en el lugar donde Dios me ha puesto a estar. Esta es la palabra que Dios tiene para tu vida. Hoy le pido al Señor que todo cansancio se vaya de tu vida. Que todo estrés, que todo lo que ha querido traer el enemigo para agotarte, para despegarte de la voluntad de Dios, hoy caiga a tierra por el poder de la sangre del Cordero. Que toda opresión del enemigo se vaya en el poderoso nombre de Jesús por el poder de la palabra de Dios. Pero recuerda, no es tiempo de descansar. Es tiempo de decirle a Dios sí presente en la guerra que estás peleando. No descanses como David. Habrá tiempo para descansar. Habrá tiempo para reír y para gozar. Que el Señor me los continúe bendiciendo, en mi mayor y único anhelo. Les amo.